Hola muchachos y muchachas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, para retomar lo que estuvimos revisando en la última sesión, recordar particularmente que en esta última clase, lo que estuvimos trabajando, voy a ir saltando rápidamente aquellos aspectos que ya abordamos y discutimos, pero en lo que nos centramos fue en los procesos de análisis de realidad, entendiendo esto como un proceso que nos permitía, desde un posicionamiento crítico y reflexivo, analizar el contexto social, ¿verdad? Analizar la realidad social considerando diversas variables. Y en ese contexto esto nos va a tener ciertas implicancias que tienen que ver con la definición de los antecedentes, antecedentes que están vinculados a la interrogante de saber dónde estamos, ¿no es cierto? A dónde se quiere ir, que tiene que ver particularmente con los objetivos de nuestro estudio y cómo lo vamos a hacer, que se vincula directamente con la metodología. Y todo esto finalmente se traduce en un proceso de carácter metodológico, lo que se va a entender como una actividad sistemática de carácter planificado y que nos va a permitir mejorar o transformar la realidad. En ese marco nosotros hablamos del concepto de paradigma y en particular hablábamos de dos posicionamientos específicos, el posicionamiento cuantitativo y cualitativo. En tanto, el posicionamiento cuantitativo, ¿no es cierto?, lo vamos a asociar al paradigma positivista porque adoptaba un modelo de investigación tomado desde la ciencia y busca el conocimiento de causas mediante métodos que le permiten el análisis estadístico. Mientras que el posicionamiento interpretativo es el que busca la comprensión de los hechos mediante métodos cualitativos que proporcionen mayor nivel de comprensión personal de los motivos y creencias de los actores sociales o agentes informantes que nos están entregando y proveyendo información para estos efectos. Bueno, dicho esto, en particular en el día de hoy, como ya les comentaba y ya hemos revisado los grandes paradigmas que nos permiten acercarnos a la realidad social, ahora vamos a dar un paso más y a entregar algo que es fundamental para cualquier investigador, que son las teorías que sustentan la investigación cualitativa. Esto es especialmente relevante para ustedes que se encuentran estudiando psicología, porque en su práctica profesional van a necesitar comprender no solo qué ocurre con las personas, sino por qué ocurre y desde qué mirada lo están analizando. Entonces, antes de hablar de cada teoría en particular, preguntémonos algo básico, que en el fondo es, ¿qué entendemos por teoría? Entonces, una teoría no es simplemente una opinión ni una corazonada, sino que se configura como una construcción social. Es decir, algo que ha sido elaborado con rigor y que puede provenir del trabajo filosófico, científico o de la combinación de ambos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la epistemología, la lógica y la historia de la ciencia son disciplinas que se interesan especialmente por cómo se construyen y validan las teorías. Ahora bien, a lo largo de la historia, las teorías han sido entendidas de maneras distintas. Algunas se conciben como descripciones de la realidad, por ejemplo, entendiendo esto como un intento de relatar o retratar aquello que existe, a propósito de que se configuran como descripciones de la realidad. Otras perspectivas la entienden como explicaciones de los hechos, buscando dar cuenta del porqué de las cosas. También se han empezado como simbolismos operacionales, es decir, herramientas conceptuales que nos permiten operar sobre la realidad y como referencia a las cosas mismas, es decir, como formas de capturar la esencia de los fenómenos. Es decir, como cuando hablamos de simbolismos operacionales, en el fondo son, eh, son objetos, ¿verdad? Objetos que hacen referencia a las cosas mismas, pero que tienen un significado que se les ha ido otorgando. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes elijan una teoría para desarrollar su investigación, no están haciendo una elección arbitraria, sino que están decidiendo cómo van a mirar el fenómeno que les interesa, y eso tiene consecuencias enormes en cómo recogen los datos, cómo los analizan y qué conclusiones pueden extraer. Vamos a revisar entonces las principales teorías que orientan la investigación cualitativa, ¿vale? Vamos entonces. La primera a la que nos vamos a referir es el interpretativismo, y vamos a entender el interpretativismo como una primera gran teoría. Esta, esta teoría, desde esta teoría, la realidad se entiende como algo interno y construido por las personas. No hay una realidad de carácter objetivo, sino que esta espera ser descubierta, y desde esta perspectiva la teoría se va a construir, o sea, la realidad
se va a construir en la mente, en la experiencia y la vivencia de cada uno. Que esto tiene mucho vínculo con lo que ya habíamos conversado respecto de la importancia de la interioridad y del subjetivismo asociado a los procesos de construcción de una teoría desde el marco del paradigma interpretativo. El objetivo principal entonces es comprender el punto de vista de las personas, a quien llamamos actores sociales. Ya lo habíamos denominado nosotros como agentes informantes, pero vamos a hablar desde esta teoría como actores sociales. No le interesa, ya lo sabemos, ni medir ni cuantificar, sino que entender cómo cada individuo construye e interpreta su propia realidad según su contexto personal. Esto va a tener implicancias muy concretas para el investigador. Se requiere que quien investiga, por ejemplo, sea neutral, que no juzgue ni privilegie unas actitudes humanas sobre otras. El análisis interpretativista lo que hace es confrontar las teorías existentes con la realidad social que observa para poder comprender las intenciones que están detrás de las acciones de las personas. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Veamos el ejemplo que aparece a continuación. Dice, imaginemos que queremos investigar, por ejemplo, cómo los estudiantes universitarios experimentan su primer año académico. Desde el interpretativismo no nos interesa medir cuántos aprobaron o cuántos reprobaron ni comparar promedios. Lo que buscaríamos es descubrir cómo cada estudiante interpreta personalmente esa experiencia, qué significados le atribuye, cómo vive esa etapa desde adentro. Aquí hay algo muy importante. Se asume que la adaptación universitaria no es igual para todos. Cada estudiante construye su propia realidad según su historia, su contexto y sus valores. Y la investigación no busca juzgar si alguien se está adaptando bien o mal, sino simplemente comprender el significado que esa persona particularmente le atribuye al proceso que está viviendo. Eso es, en definitiva, el interpretativismo. En segundo lugar, nos vamos a referir a la hermenéutica. Cuando hablamos de la hermenéutica, es importante no perder de vista que esta es una de las tradiciones más antiguas que existen en el campo de la interpretación. Originalmente, la hermenéutica era considerada como el arte de interpretar textos, especialmente textos de carácter religioso o sagrados. Entonces, pensemos en cómo los teólogos interpretaban, por ejemplo, la Biblia o textos clásicos, y qué es lo que buscaban. Buscaban el sentido profundo más allá de lo que decía la letra, lo que decía el escrito. Actualmente la hermenéutica se ha ido ampliando y ya no se limita únicamente al análisis de textos escritos, sino que utiliza para interpretar cualquier fenómeno social o cultural mediante el análisis profundo del discurso. O sea, en el fondo, vamos un poco más allá. ¿Y qué implica esto? ¿Por qué se tiene esta particularidad? Porque su interés fundamental ya no es entender únicamente lo que dice el texto, sino que también entender los significados culturales que las personas atribuyen a esas experiencias que han vivido. Si entonces, reitero, ya no se limita a los textos escritos en la hermenéutica, sino que se utiliza para interpretar cualquier fenómeno social o cultural mediante el análisis profundo del discurso. O sea, se utiliza el análisis del discurso, insisto, no únicamente a nivel escrito, para interpretar y para comprender una realidad social específica. Y la hermenéutica no trabaja de manera aislada del contexto. Esta es una de las características particulares a propósito del análisis discursivo que se indica que se realiza a partir de la hermenéutica. Requiere que el investigador tenga habilidades en el análisis textual y discursivo, pero siempre teniendo en cuenta el contexto histórico y cultural desde el que se interpreta. Así no es lo mismo, por ejemplo, interpretar un relato en el Chile del siglo XIX que el mismo relato en el Chile actual. El contexto obviamente que va a transformar el significado que se le vaya otorgando a ese discurso. Veamos el siguiente ejemplo. Imaginemos una investigación en la que analizamos cómo distintas comunidades indígenas interpretan y transmiten su historia oral. Desde la hermenéutica, esos relatos orales son vistos como un texto vivo, algo que hay que leer en profundidad para capturar su riqueza simbólica. No basta con escuchar lo que se dice, hay que entender qué valores culturales, espirituales y sociales están expresados en ese texto. Además, esta perspectiva nos recuerda que comprender un fenómeno implica siempre un diálogo interpretativo entre el investigador, en este caso ustedes como investigadores, y los actores sociales, los agentes informantes que les van a estar a ustedes entregando los datos. El investigador no es un observador pasivo y neutro, es alguien que dialoga con los relatos, que se pregunta y que interpreta desde su propia posición, reconociendo que esa posición también tiene un peso. Entonces, de esa manera,
no perder de vista que acá hay una interpretación de un discurso, pero considerando distintas variables como el contexto histórico, que es muy importante el contexto histórico, el contexto, aspectos asociados al contexto cultural también. ¿Sí? Vamos con la siguiente teoría, que es la fenomenología, que es una de las a las que ustedes mayor acercamiento van a tener. Entonces, yo considero particularmente que la fenomenología es una de las teorías que tiene mayor, es más potente dentro del campo de la psicología. ¿Por qué? Porque su interés central está en la experiencia vivida, tal como la vive el sujeto desde su propia conciencia. Sí, entonces la fenomenología particularmente lo que busca es comprender las habilidades, prácticas y experiencias cotidianas de las personas, articulando similitudes y diferencias en los significados que los seres humanos atribuyen a sus vivencias. Lo que le importa es cómo cada individuo percibe, siente y entiende lo que le ocurre. Sin que el investigador juzgue esas percepciones, sin que el investigador juzgue si esas percepciones, perdón, son objetivamente correctas o no. Esta es una diferencia fundamental. La fenomenología no se pregunta si lo que siente una persona es real o verdadero en términos objetivos. Lo que dice es lo que esta persona experimenta es su realidad y eso tiene un valor en sí mismo que merece ser comprendido. O sea, tiene que ver, el foco va a estar en la experiencia del actor social que está experimentando esa realidad en concreto. Entonces, el investigador fenomenológico tiene la tarea de observar y descubrir las vivencias de sus participantes desde dos perspectivas complementarias. Desde adentro, es decir, intentando comprender la experiencia subjetiva tal como la vive el sujeto, lo que llamamos perspectiva endógena, o desde afuera, con una mirada más analítica y distante, que llamamos perspectiva exógena. Por ejemplo, eh, si tenemos como objetivo explorar la experiencia vivida por adultos mayores al momento de jubilarse. Pensemos, jubilarse no es solo dejar de trabajar. Para algunas personas es una liberación, para otras una pérdida de identidad. Para otras, particularmente, es el inicio de una etapa temida. La fenomenología que va a hacer nos va a invitar a entrar en ese mundo subjetivo y preguntar, ¿cómo percibe usted esa etapa? ¿Qué significa para usted dejar el trabajo? ¿Cómo se siente ante este cambio de vida? Y lo fundamental, no se pretende evaluar si jubilarse es positivo o negativo, solo se quiere comprender cómo se vive desde los ojos de quien lo experimenta. Entonces acá, por ejemplo, dentro del campo de la psicología, el trabajar con la fenomenología va a ser muy recurrente por cuanto lo que el foco va a estar puesto en las experiencias vividas por los mismos sujetos, ¿sí? En las experiencias vividas por los mismos sujetos. Vamos con la siguiente teoría, que es el interaccionismo simbólico. Cuando hablamos de interaccionismo simbólico, lo vamos a vincular mucho con el campo de la psicología social. Si el interaccionismo simbólico parte de una afirmación que puede parecer simple, pero que tiene profundas consecuencias. Las personas crean significados a través de la interacción social y el lenguaje. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que no nacemos con significados ya dados, aprendemos qué significa un abrazo, por ejemplo, qué significa el silencio de alguien, qué significa ser exitoso o fracasado, o a través de las interacciones que tenemos con otros. Todos estos significados los vamos construyendo a propósito de las interacciones que vamos teniendo con otros, y por eso en el fondo se denomina esta teoría como interaccionismo simbólico. La sociedad y la identidad personal se forman en las relaciones mediante el uso de símbolos y signos compartidos. El interaccionismo simbólico, por tanto, se interesa especialmente en cómo los individuos asignan significados compartidos a objetos, eventos y acciones. El investigador que trabaja desde esta perspectiva utiliza principalmente estudios de casos, análisis comparativo, buscando entender cómo las interpretaciones que hacen las personas moldean a su vez la estructura social. Un ejemplo, desde el interaccionismo simbólico. Si nosotros queremos, a ver, este ejemplo, el ejemplo que propone esta teoría es especialmente cercano a sus propias experiencias,
Por ejemplo, estudiar cómo los adolescentes construyen y negocian su identidad a través de las redes sociales, examinando qué significa para ellos recibir muchos me gusta, ser mencionados en comentarios o tener miles de seguidores. Desde el interaccionismo simbólico, esos likes no son solo números, son símbolos cargados de significado social que los adolescentes interpretan como señales de aprobación, pertenencia o popularidad, y constantemente están negociando su identidad en función de cómo los otros responden a esos símbolos. Es una interacción permanente mediada por signos digitales que tienen efectos reales en cómo los jóvenes se perciben a sí mismos y los demás. Finalmente, esto se traduce en los significados que nosotros le vamos dando a ciertas prácticas sociales en el marco de las interacciones que vamos estableciendo y los vínculos que vamos estableciendo con otros. Vamos con el siguiente, que es la teoría crítica. Cuando hablamos de teoría crítica, tenemos que entender que esta perspectiva tiene un componente explícitamente político y transformador. Esta no busca solo describir o comprender la realidad, sino que va más allá, quiere revelar las injusticias y las desigualdades ocultas que existen en la sociedad. Su objetivo es transformar el mundo mediante la crítica de las estructuras dominantes, sean estas políticas, económicas o culturales. Para esta teoría, para la teoría crítica, las ciencias sociales no pueden ser neutrales, que es algo que ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? Deben cuestionar activamente el status quo y no limitarse a describirlo o adaptarse a él. Desde esta postura, el conocimiento siempre está situado, siempre tiene una dimensión de poder y el investigador tiene la responsabilidad de asumir un compromiso social. ¿Qué implica esto? Implica que el investigador crítico no pretende estar por encima de sus objetos de estudio, al contrario, asume una postura comprometida y usa la investigación como herramienta de denuncia y que va a propiciar finalmente el cambio. Miremos el siguiente ejemplo. En el ejemplo se indica como objetivo investigar las barreras estructurales que enfrentan los estudiantes provenientes de sectores socioeconómicos vulnerables en el acceso a la educación superior, analizando cómo las políticas educativas refuerzan las desigualdades sociales. Acá, ¿qué pasa? No se trata en particular del objetivo de esta investigación, a propósito de este objetivo de ejemplo, no se trata de estudiar si los estudiantes vulnerables son menos capaces o menos motivados, sino que se trata de preguntarnos cómo el sistema los está excluyendo. Se cuestiona el papel real de las políticas públicas más allá de lo que declaran formalmente y se apunta implícitamente a la necesidad de cambios profundos para lograr una mayor equidad social. Entonces, finalmente, eso es lo que busca la teoría crítica, sino que en el fondo es revelar, como decíamos al principio, las injusticias y las desigualdades con el objetivo de poder mejorar, de poder cambiar. Y vamos, por último, con el paradigma de la complejidad. Cuando hablamos del paradigma de la complejidad, es importante tener claro que ya, como lo dice su nombre, podríamos interpretarlo como la teoría de carácter más complejo, porque nos va a exigir renunciar a algo que nos resulta muy cómodo, que es la idea de que los fenómenos sociales tienen explicaciones simples. ¿Sí? Ese es lo primero. Este paradigma va a entender la realidad como un conjunto complejo de factores interrelacionados. Factores del tipo económicos, psicológicos, históricos, sociales, culturales, todos al mismo tiempo, todos interactuando entre sí. Y va a rechazar de manera explícita la tendencia a reducir esa complejidad a una sola causa o a un solo factor. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando queremos entender un fenómeno humano de verdad, no podemos conformarnos con explicaciones unidimensionales. La investigación bajo este paradigma requiere una mente abierta, una gran capacidad de asombro y la disposición a aceptar que no existen respuestas simples y que el conocimiento siempre está en construcción. Veamos el ejemplo. ¿Qué dice el objetivo de una investigación en este marco? Analizar la violencia escolar en contextos urbanos considerando simultáneamente factores históricos, económicos, familiares, psicológicos y culturales. Para entender, aquí ya nos está dando una pista, ¿no es cierto?, respecto de esta complejidad a la que estábamos haciendo alusión. Entonces, el ejemplo que propone este paradigma, que es analizar la violencia escolar en contextos urbanos, intentamos explicar
por ejemplo, la violencia en las escuelas desde un solo ángulo, por ejemplo, diciendo que es un problema de disciplina o solo un problema económico o solo un problema familiar, vamos a tener una comprensión parcial e insuficiente. El paradigma de la complejidad lo que nos propone es integrar simultáneamente los factores históricos, económicos, familiares, psicológicos y culturales, tal como se declara en el objetivo asociado. Solo así vamos a poder entender el fenómeno en su totalidad y a partir de esa comprensión profunda vamos a poder proponer soluciones integrales, no parches que respondan a la verdadera complejidad del problema. ¿Sí? De esta manera, muchachos, hemos recorrido 6 grandes teorías que orientan la investigación cualitativa: el interpretativismo, la hermenéutica, la fenomenología, el interaccionismo simbólico, la teoría crítica y el paradigma de la complejidad. Bueno, les propongo finalmente una reflexión final. Como futuros psicólogos van a enfrentarse constantemente a la pregunta de ¿desde dónde miran a las personas que atienden o investigan? No van a poder hacerlo desde ningún lugar neutral. Cada una de estas teorías representa una forma distinta de pararse frente a la realidad humana. Una que privilegia la subjetividad interna, otra que interpreta los textos y los discursos, otra que se centra en la experiencia vivida, otra que cuestiona los significados compartidos, otra que denuncia la estructura de poder y otra que abraza la complejidad como condición inevitable del humano. Entonces, conocerlas no solo les va a servir para diseñar mejores investigaciones, les va a servir para ser profesionales más reflexivos, más críticos y más conscientes de la forma en que miramos siempre los fenómenos a los que nos enfrentamos. ¿Sí? Eso es, muchachos. Espero que este video les sea de utilidad y que logre sintetizar finalmente lo referido a los procesos de las teorías asociadas a la investigación cualitativa. Que estén muy bien y estamos en contacto.